En cada uno de ustedes, hermanos televidentes en Cristo Jesús. Bien, como es de costumbre, amados hermanos, tus hermanos de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita Nuevo Pacto Universal, llegándose a vosotros en este programa evangelístico con el programa La Verdad de Jehová. De una u otra manera, día a día, tratamos de una forma de llegar al corazón de cada uno de ustedes. Al llegar a sus dignos hogares en esta hora en la cual todos están sirviendo del alimento. Pero también es necesario, como decía nuestro Señor, cuando decía, no solamente del pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Y qué es lo que ha salido de la boca de Jehová? Sus santas palabras, sus santos mandamientos, su sana doctrina. Sanas doctrinas para salud y salvación nuestra. En esta oportunidad, amados hermanos, vamos a poder entender, vamos a aconsejarnos, vamos a aprender las Sagradas Escrituras concerniente a la vida del hombre, que es a saber qué es lo que debe hacer o cómo puede salvarse el hombre. Cuando digo hombre me estoy refiriendo a ambos sexos, hombres y mujeres. ¿Qué es lo que debe hacer la persona para ser salvos? Ya que hoy en día ciertamente también es la preocupación nuestra. Habiendo ya nacido, reproducido, tenemos que llegar a descansar. Pero a veces nos preguntamos qué será el más allá. Decía también una parte nuestro Señor Jesucristo que es bueno sembrar algo bueno para que cosechemos algo bueno. En el campo espiritual también es bueno sembrar para el espíritu, para que a través de ello podamos cosechar la vida eterna. Pero si en toda la vida nosotros nos hemos dedicado a lo que son los deseos de la carne, claro que también es útil, también es necesario para poder alimentar a nuestro ser, para poder alimentar a nuestra familia. Pero también hay hay lugares o hay momentos que también tenemos que acordarnos de Dios. Leer la palabra de Dios. Y no solamente leerlo, sino ponerlo por obra. Como anunciando sus palabras a cuanto semejante nuestro. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Si sembramos esto para el espíritu, téngalo por seguro, mi hermano, conforme a la palabra de Dios, cosecharemos vida eterna. Pero si cosechamos más para la carne, olvidándonos de Dios, también hay que tener seguro que de ello cosecharemos la corrupción, o sea, la condenación. Por esto, mi hermano, de una u otra manera, Dios nos inculca, Dios nos incentiva para poder nosotros analizar la Sagrada Escritura y para encontrar la vida que tanto buscamos, la vida eterna. Como le vuelvo a repetir, el tema de hoy es ¿qué debe hacer el hombre para encontrar la vida? Veamos primeramente lo que nos dijo el apóstol Pablo, el apóstol San Pablo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 3. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 3, donde claramente el Señor, por la boca del apóstol Pablo, nos transmite a todos los moradores de estos tiempos, a todos los creyentes de estos tiempos, ¿qué debe hacer el convertido hacia Dios? ¿Qué debe ser la persona que se ha convertido al servicio de Cristo? Y estos son los consejos, las recomendaciones que el apóstol Pablo nos deja, o nos dejó. Por esto decía, las cosas que escribieron los apóstoles, las cosas que escribieron los profetas, para nuestras enseñanzas fueron escritas, para que nosotros por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos una esperanza. Esa esperanza lo vamos a encontrar hoy. Esa esperanza lo vamos a hallar en estos momentos. Pero siempre en cuando nos concentremos, analicemos la Escritura. Por eso te invito, mi hermano, para que usted traiga su Biblia en su mesa. Y si están participando del alimento material, también es bueno anotar
porque es palabra de Dios, es palabra y es alimento espiritual para nuestras almas. Escuchemos lo que dice en Gálatas capítulo 5 versículo 3. Y otra vez vuelvo a protestar, decía, a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Otra vez vuelvo a protestar, decía el apóstol Pablo. Claro que el Espíritu Santo hablaba por boca de los santos apóstoles y santos profetas. Que todo hombre que se circuncidare, o sea, que se convirtiere a Dios, está obligado a hacer todo lo que dice la ley. O sea, toda la ley tiene que cumplir. Ese es el mandato de Dios para con los creyentes en Dios, o para con los creyentes en Cristo, que tiene y está obligado a guardar toda la ley. Y todo lo que está escrito aquí en la Santa Escritura es mandato de Dios, y tenemos que hablar conforme nos dice en la Santa Biblia. Hermanos, hay muchas ordenanzas de parte de Dios, que de tal manera que el que ha creído en Dios, de tal manera el que se ha convertido al servicio de Cristo, en la obediencia a Dios, tiene que cumplir lo que dice la Biblia. Si en la Biblia nos dijera, ustedes los creyentes harán un carro de madera, y nosotros como creemos en Dios, hacemos el carro de madera, estamos cumpliendo con el mandato de Dios. Pero lo que nosotros debemos tener presente es que las Sagradas Escrituras fue escrita por inspiración divina. Cabe decir por la iluminación del Espíritu Santo. El hombre ha escrito, siendo guiado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros no tenemos que aumentar ni disminuir. Tenemos que hablar tal conforme lo dice la Biblia. En ello debemos tener mucho cuidado. Si hay alguna palabra que de repente no lo entendemos, no lo podemos hablar abiertamente para con los demás. Si hay una palabra de repente que lo podemos transquiversar o lo podemos contradecir. Y si enseñamos así de esta manera, estamos pecando nosotros mismos y haciendo pecar a los demás. Hay personas que a veces se malinterpretan la Escritura. Hay personas que enseñan así. Tal es el caso que toman algunos puntos de decir que algunas palabras ya no deben ser leído, de decir que algunas palabras ya han sido para el tiempo mosaico, que ya solamente se debe leer el Nuevo Testamento y ya no el Antiguo. No es así, Dios no enseña así. Entonces, si nosotros enseñamos de esta manera, estamos pecando nosotros mismos y estamos haciendo pecar a los que nos oyen. Ojo, el alma no tiene precio. Y si nosotros con nuestras palabras empezamos a hablar a nosotros a nuestra manera conforme hemos creído y no conforme a la Escritura, ¿qué paga tendremos por esa alma que se va? Y nosotros estaremos falseando contra Dios. Y como nos dice la Escritura, desde el momento que la persona se convierte ante Dios, está obligado a hacer todo lo que la ley dice. Lo dice en el Nuevo Testamento, después de la partida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo recalca y nos instruye y nos deja enseñanza para nosotros. Estamos viendo qué debe hacer la persona para encontrar la vida eterna. Uno de ellos es poner por obra y cumplir toda la ley. Hace 2014 años, cuando nuestro Señor Jesucristo se manifestó en el Oriente, muchas gentes se allegaron, hubo muchas preguntas, pero nuestro Señor Jesucristo, a la vez que hablaba con ellos, instruyéndolos en ese tiempo, también nos dejaba mensajes para los hombres de estos tiempos, o sea, de un tiempo venidero, de un tiempo futuro. Y por ello se escribió la Sagrada Escritura para que nosotros también aprendamos. El mensaje no solamente dado a los apóstoles, también el mensaje que nos daba nuestro Señor Jesucristo directamente a nosotros a través de la Santa Biblia. Tal es el caso como hemos leído,
que el que circuncidare o que se convirtiere hacia Dios está obligado a hacer toda la ley. En aquellos días se le acerca un joven rico y le dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré para entrar a la vida eterna? Nuestro Señor Jesucristo le mira y le dice: ¿por qué me llamas bueno? No hay ningún bueno, sino uno, que es a saber, Dios. Si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Esa fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que dice en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 19, versículo 16 y versículo 17. Libro del Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 16 y versículo 17. Escuchemos la lectura. Dice: y he aquí uno llegándose le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Le pregunta. El versículo 17. Y él le dijo, o sea Jesús respondió: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. En esta parte, cuando dice, si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Si quieres, da a entender ciertamente y nos hace entender, y es notorio, que ahí nuestro Señor Jesucristo no está usando una palabra de obligación, sino si quieres, si deseas. Quiere decir que Dios no obliga, que el Hijo de Dios no obliga. Pero si queremos entrar a la vida eterna, claramente nos testifica la Escritura, guarda los mandamientos. Si es que deseas. Hermanos, a la verdad, nosotros no sabemos cuál es nuestro destino. ¿Cuándo vamos a descansar? ¿Cuándo vamos a morir? Nuestra vida es como el foco que alumbra en nuestras casas, pero no sabemos cuándo se va a quemar. Así igualito es nuestras vidas. Y por ello que nosotros también queremos un bienestar de parte de Dios. Muchos a su manera empezamos a buscar a Dios. Unos por acá, otros por allá, otros por infinitos lugares, buscar a Dios. Pero bonito sería que nosotros agarremos la Escritura, empecemos a analizar, empecemos a escudriñar, para saber cuál es nuestro destino, para saber qué es lo que debe hacer el hombre para encontrar una vida con Dios. Hermanos, ¿queremos encontrar una vida con Dios? Yo creo que sí. La vida del hombre está dado ya. El hombre tiene que nacer, crecer, reproducir y morir. A muchos podemos pensar y muchos decimos, a veces se molestan y toman esta palabra: yo me muero y punto. Me muero, ya se acaba todo el sufrimiento. Eso es mentira. No es así. El hombre malo va a un lugar de tormento, a esperar en ese lugar de tormento hasta que Dios decrete el llamamiento para ser juzgado todas las almas. Mientras tanto, el hombre malo va a estar consumiéndose en ese lugar de tormento, ardiendo día y noche. El infierno existe. Ahí van a parar los que han descansado, los que han muerto haciendo maldad. Mientras los que se han preocupado de agradar a Dios, mientras que los que se han preocupado de servir a Dios, cuando llegue el momento, estarán en un lugar de descanso. Hay lugares reservados. Cuando la persona haya hecho bien, esa persona irá a un lugar reservado por Dios. Y en el día del juzgamiento, Dios, por las obras que esa persona hizo, Dios lo tendrá en cuenta. Y por esas buenas obras, Dios tendrá a su lado. Eso lo dice la Escritura. Y eso vamos a hacer. La idea es que todos nosotros, que todo ser humano tenga conocimiento qué es lo que debe hacer el hombre para encontrar la vida.
lo hemos escuchado, que está obligado a cumplir toda la ley. 2, que si el hombre quiere entrar a la vida eterna, guarde los mandamientos. Y posteriormente nuestro Señor Jesucristo decía incentivando, hacía incentivando, seguía incentivando, seguía aconsejando, porque la idea de Dios no quiere que ninguno perezca, sino que tenga vida eterna, que venga la salvación. Para ello es un requisito, para que pueda cumplir y poder tener la vida eterna que tanto buscamos. Esto es lo que debe hacer el hombre para encontrar el bienestar, para encontrar la vida eterna. Veamos lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el libro de San Juan, en el capítulo 8, versículo 51. Libro de San Juan, capítulo 8, versículo 51, donde nos dice claramente: de cierto os digo, que el que guardare mi palabra, no verá muerte para siempre. De cierto, en verdad os digo, como decía. El que guardare, un tiempo futuro, el que guardare mi palabra, no verá muerte para siempre. El que guardare mi palabra. ¿Qué cosa es la palabra? En un entre paréntesis vamos a aclarar qué cosa es la palabra. Lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Esto es lo que vamos a poder analizar. ¿Qué es la palabra? ¿Por qué dice de cierto os digo, el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre? ¿Qué es la palabra? Escuchemos la palabra. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. El mandamiento antiguo es el mandamiento mosaico, como muchos le llaman. Ese mandamiento es la palabra que habéis oído para siempre. De tal manera que el ser humano, que la persona que guardare la palabra de Dios, o sea, los mandamientos de Dios, no verá muerte para siempre. Otro puede pensar, pero si la muerte, ahí nos dice claramente, ha dicho que el hombre nace, crece, reproduce y muere. Pero aquí dice que tendrá vida eterna, no tendrá muerte, no morirá. Hermanos, se está refiriendo en esta parte a lo que es en lo espiritual. La carne tiene que descansar, es un hecho que tiene que descansar. Pero el espíritu, al espíritu es que da vida, Dios, el que promete vida eterna. Y eso lo vamos a entender más adelante, en el transcurso del momento. Nosotros por naturaleza vamos a descansar, pero a veces cuando descansa la persona, es cierto, es verdad, por la costumbre que hemos tenido con ellos, por haberlo acostumbrado en vida, cuando descansa llega un dolor profundo en nuestros corazones. Y se tiene todo el derecho de llorar, de sufrir. Pero también tenemos que tener presente que el espíritu es lo que más vale. Por eso decía el apóstol Pedro: no temo al que mate mi carne, mas temo al que mate mi carne y mi espíritu. Si es por voluntad de Dios, si fuera por Dios, si Dios desea, te puede dar, o sea, puede prolongar tus días, pero siempre y cuando nosotros nos sujetemos a la ordenanza de Dios, guardando sus sanas palabras, guardando su santo evangelio. Y esto es lo que Dios quiere, que nosotros vivamos. Hermanos, ¿acaso Dios no puede resucitar al muerto? Sí, lo demostró mediante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Para Dios no hay nada imposible. Hoy te pueden matar, más tarde puedes estar caminando y te encontrarán por la plaza. Hoy te pueden quemar. Por la palabra de Dios muchos han sufrido, han sido hasta quemados vivos, pero con una grande esperanza de parte de Dios. Y Dios puede recuperar tu estado normal.
por la palabra que has guardado. Esa es la promesa de Dios. Para Dios no hay desahuciados. Si la persona se allega a Dios, esa persona puede vivir. Muchos testimonios de los hospitales, los enfermos que no han tenido cura, que han estado desahuciados, le han dado vida 2 meses, le han dado vida 1 semana. Sin embargo, hasta el día de hoy ya son 3, 4 años que siguen pasando y el hombre se mantiene vivo. Hombres desahuciados que por la confianza de Dios y tratando de poner por obra la ley de Dios, esa persona hoy en día están predicando la palabra de Dios. Uno de ellos es el quien les habla, hermanos. Y por este juramento, por este amor que Dios ha tenido conmigo, he jurado que por su santo nombre anunciar las palabras de Dios. No les miento, es la realidad. Por esto, hermanos, es la esperanza que Dios nos da para pregonar. Quizás mañana tenga que descansar, pero no me cansaré de difundir su palabra de Dios, de difundir su mensaje de Dios, sus 10 mandamientos. Hasta que Dios me dé la vida, seguiré. Quizás así, de esta manera, pueda justificar mis errores. Por ello, hermano, por plena experiencia te lo digo, la promesa de Dios es grande para que lo sigan. Esto quiere Dios con todos. Si Dios permite, descansaré mañana, pero lo importante es las obras, porque por nuestras obras seremos juzgados. Lo que todo está siendo escrito hoy en vida, y mañana estaremos rindiendo cuenta de acuerdo a nuestras obras. Vamos a hacer un entre paréntesis para que nosotros podamos entender de lo que lo estoy hablando, lo que dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 12. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. La promesa que Dios da es esta. Escuchemos. Nos dice: y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es la vida, el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. ¿No ve? El que hizo bien, o el que cumplió conforme dijo nuestro Señor Jesucristo, el que guarda sus palabras, no verá muerte para siempre. Guardar quiere decir poner por obra, ponerlo en práctica, poner por obra. No vayamos a guardar la palabra de Dios y meterlo como muchos lo hacen, lo guardan. No estoy guardando la palabra de Dios, no es así, no. Guardar quiere decir es anunciar, salir, predicar, hablar, comportarnos como Dios nos manda, efectuando la caridad, el amor. Eso es el guardar. Y cumplir, como hemos leído en el primer libro, que estamos obligados a cumplir todo lo que la ley dice. Y esto es lo que estamos haciendo. Y si es así, téngalo por seguro, hermanos, que tu vida estará juntamente con Dios. Y Dios estará con nosotros. Eso es lo que debemos nosotros entender. Ahora, ¿qué debe hacer el hombre para encontrar la vida? ¿Qué debe hacer el hombre? Uno, hemos visto que guarde los mandamientos de Dios para tener vida eterna. Pero en ello, cuando nos dice que está obligado a hacer toda la ley, o sea, tenemos que hacer todo lo que la Biblia nos dice. Todo. Si hacemos esto, encontraremos la vida. Y en esta parte, dentro de la Escritura, nos dice esto, que el hombre debe hacer para hallar la vida. Libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 27. Libro de Salmos, capítulo 37, versículo 27.
Y nos dice claramente la Escritura: apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Lo mismo que nos decía el apóstol Pablo, lo mismo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Apártate del mal y haz el bien. El mal, sabemos bien, Dios tiene una ley que es a saber la ley real, los 10 mandamientos de la ley de Dios, que Dios da para vida eterna al hombre. Estos son los mandamientos de Dios. El autor de esta ley es Dios, Jehová, Dios. Y por otro lado también hay otra ley, una ley cuyo autor es el diablo. ¿Y cuáles son sus leyes? Matar, pelear, buscar disensiones, herejías, contiendas, chismes, pleitos, banqueteos, borracheras, enemistades, brujerías, hechicerías. Esto es la ley del diablo, lo que contradice a la ley de Dios. Y muchos, creo yo, que nos aferramos a esta ley, no a la ley de Dios, sino a la ley del diablo. Creo yo, porque seguramente por lo que será más fácil. ¿Quién no reniega? ¿Quién no se aira? ¿Quién no tiene celos? A veces por el celos se llega hasta el homicidio, se llega hasta los golpes. Esta es la ley del diablo, cuyo autor es el diablo. Pero esta ley que nos lleva a vida eterna es de Dios. Si nosotros hacemos esta ley, ponemos por obra, tendremos vida eterna. Cierto que hay una lucha, pero no es imposible de poder superar. Conforme a nuestra decisión, conforme a nuestra voluntad, a nuestra fuerza, podemos hacerlo. Y si Dios ve que tienes la voluntad de querer cumplir, entonces ahí vendrá la ayuda de Dios. Y Dios nos va a ayudar y no nos va a abandonar. Apártate del mal, de todas las cosas malas, de todas las costumbres humanas. ¿Cuáles son las costumbres humanas? Ya hemos leído y hemos hablado. Los chismes, los celos, la ira, contienda, el banqueteo, el mal miramiento, la codicia, no podemos tampoco. Eso es sobre del adversario, del diablo. Entonces eso nosotros debemos cuidar, apartarnos de él. Entonces, para poder apartarnos, para que Dios nos ayude, dice: haz el bien y vivirás para siempre. La pregunta es ahora, hermanos, ¿en qué día se hace este bien? Acordémonos que el tema es: ¿qué debe hacer la humanidad para encontrar la salvación o la vida eterna? Ahora, ¿qué es lo que debe hacer o qué día se hace este bien? Porque nos dice: apártate del mal y haz el bien. ¿Qué día se debe hacer este bien? Nos vamos al Nuevo Testamento. Mire, del Antiguo Testamento, Salmos: apártate del mal, haz el bien. Ahora nos va a mandar al Nuevo Testamento el bien. Acuérdense, palabra el bien. San Mateo, capítulo 12, versículo 12. Libro de San Mateo, capítulo 12, versículo 12 dice: pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Pregunta. Así que lícito es en los sábados hacer bien. Lícito, o sea, bueno es, aceptable es en los sábados hacer el bien. O sea, este bien se debe hacer en los sábados. ¿Y cuál es este bien que debemos hacer el sábado? ¿Cuál es este bien que se debe hacer en el día del sábado? Acuérdense bien, en el sábado. Números, en el capítulo 28, versículo 9 y versículo 10. Libro de Números,
capítulo 28, versículo 9 y versículo 10. Escuchemos la lectura, lo que Dios dejó por escrito para enseñanza de esta última generación. Escuchemos. Versículo 9. Dice, 28, 9 y 10. Números, capítulo 28, versos 9 y 10. Mas el día del sábado, 2 corderos de un año, sin defecto, y 2 décimas de flor de harina, amasadas con aceite, por presente con sus libaciones. Versículo 10. Es el holocausto del sábado, en cada sábado, además del holocausto continuo. Lícito es en los sábados hacer el bien. En el sábado se hace el bien. ¿Y qué es el bien que se debe hacer en el sábado? Número nos dice 28, 9, 10. 2 corderos sin defecto, cada uno con su libación. Será el holocausto de cada sábado. Quiere decir que es la ley del sábado. Y la persona que haga esto está haciendo el bien. Y las personas que guardan el sábado, los que guardan los sábados, tienen que entrar a practicar este mandato de Dios, porque es una ley, la ley del sábado. El sábado tiene que ir con sus santas ofrendas, holocausto, 2 corderos de sábado en sábado, nos dice la Escritura. Es la ley del sábado. Este es el bien que debemos hacer en el día del sábado. 2 corderos sin defecto. Entonces la persona que ha cumplido con esto, que cumple con esto, hermanos, tendrá vida eterna. Tendrá vida para siempre. Aparte que cumpla todos los mandatos de Dios. Claro, es cierto, es difícil, pero no es imposible. Si la persona se decide, lo puede hacer. ¿Cuántos esfuerzos ha tenido usted por decidirse a hacer su casa? Lo ha hecho. ¿Cuántos esfuerzos usted ha hecho para conseguir a la mujer ideal que hoy en día lo acompaña? ¿El resultado cuál fue? Que sea la madre de sus hijos. Se puede hacer. Y si uno tiene voluntad, Dios ha de ayudar. Porque esto es lo que agrada a Dios. Cuando el hombre pone su voluntad para poder agradar a Dios, y Dios le va a ayudar. O cuando su hijo de repente está tratando de hacer algo bueno, o a lo menos para que quede bien con usted, o para que usted se sienta alegre por su hijo. Está haciendo lo que puede. Usted viéndole esto, el sacrificio que está haciendo su hijo, ¿usted no vendría y lo ayudaría? Yo creo que sí. Así tan igualito Dios también nos ayuda. Dios ayuda. No creo que usted lo va a dejar, ¿no?, a que haga el sol. Usted lo va a ayudar. Así igualito Dios ayuda cuando hay interés en la persona. ¿Con qué finalidad Dios ayuda? Con la finalidad que el hombre tenga la oportunidad de encontrar la vida eterna. Y si nosotros hemos hecho este esfuerzo, la ley del sábado, que son los holocaustos, entonces, ¿qué va a suceder? Libro del Evangelio, San Juan, capítulo 5, versículo 29. Libro de San Juan, en el capítulo 5, versículo 29. Y los que hicieron bien, ahí está, ¿ver? Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Serán condenados. Los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida. Esto es lo que dijo el salmista David. Apártate del mal y haz el bien. Y este bien que se hace en el sábado, se presenta en el sábado 2 corderos sin defecto. Por ese bien que has hecho, saldrás a resurrección de vida.
y los que hicieron mal, o sea, los que no obedecieron al mandato de Dios mediante la Sagrada Escritura, saldrán a condenación. ¿Quiénes son los que saldrán a condenación? Los que hicieron mal. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy ciertamente no valoramos la palabra de Dios. Y muchos tomamos atribuciones que no nos corresponden, tratando de ser superiores a Dios en el mandato. Dios ordenó esto, pero el hombre se tuvo de tomar la osadía, digo así, porque hicieron pecar a muchos. Al decir que este mandato de Dios en cuanto a las ofrendas, en cuanto al holocausto, ya no debe ser cumplidos. Al decir que la ley de Dios es pasada, que ya no debe ser cumplida. Por ello, amado hermano, estamos mostrando nosotros lo contrario a través de la Escritura. La verdad de Jehová son palabras idóneas, inspiración del Espíritu Santo, que todos los que han creído en Dios tienen que poner por obra todo lo que dice en la ley, todo lo que dice en la Sagrada Escritura. De lo contrario, no podemos decir que servimos a Dios. Para decir que servimos a Dios tenemos que cumplir y obedecer todo lo que Dios nos manda a través de la Santa Biblia. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Todo varón que se circuncidare, o que, como dice, que se convierte a Dios, está obligado a hacer toda la ley. Y esto es lo que Dios nos manda. ¿Queremos la vida eterna? Obedezcamos el Santo Evangelio. Obedezcamos a sus santas palabras y tendrás vida. Usted como cabeza del hogar, ustedes como cabeza del hogar, padre y madre, preocupémonos en las cosas de Dios. No decir yo creo en Dios solamente en palabras, sino en hechos. El creer en Dios, el creer en el Hijo de Dios, es poner por obra y hacer lo que Dios nos manda a través de la Escritura. De lo contrario, nuestra creencia será en vana. Y no podemos ir de frente o aduciendo la palabra de Dios para decir o para contradecir o para litigar o para luchar o para pelear. La palabra de Dios no se discute, la palabra de Dios nos unifica. ¿Sabe quién lo discute? ¿Sabe quién lo malinterpreta? Hermanos, Satanás es que lo malinterpreta. Satanás toma instrumento para contradecir la palabra de Dios. Satanás sabe que cuando la persona va a hacer la ofrenda, que es la ley del sábado, el holocausto, Satanás sabe que esa persona va a encontrar vida eterna. Y eso no quiere el diablo. No, el diablo no quiere que la persona encuentre la vida. No quiere que el hombre sea salvo. Y nosotros estamos cayendo en el juego del diablo. Pero sin embargo decimos que creemos en Dios. Estamos cayendo en el juego del diablo. ¿Por qué? Porque contradecimos el mandato de Dios. Porque contradecimos la ley de Dios. Amados hermanos, el obedecer a Dios es bueno. Cierto es, se sufre. Pero ¿qué nos queda? Detrás del sufrimiento viene la recompensa de parte de Dios. Y esto precisamente, hermanos, quiere Dios que nosotros encontremos la vida eterna. Obedeciendo, como dijo nuestro Señor Jesucristo, si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. El que guarda mis palabras no verá muerte para siempre. Apártate del mal y haz el bien. ¿Cuál es ese bien? El bien que se hace en el sábado. ¿Cuál es? 2 corderos sin defecto será el holocausto de cada sábado, además del holocausto continuo, o sea, continuado tiene que ser. Hermanos, la hora es la hora. 1 minuto antes, 1 minuto después no es la hora es la hora y hay que respetar. Amado hermano, estaremos continuando en esta segunda parte de este consejo, cuyo título es ¿qué debe hacer el hombre para encontrar la vida eterna? Estaremos hablando luego, hermanos, y me despido deseándole que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes.